Hola, buen día. Quería grabarles esta clase, va a ser un poquitito larga. ¿Por qué? Porque vamos a practicar varios ejercicios sobre magnitudes atómico-moleculares. Esto les va a permitir realizar la guía de ejercicios que les voy a mandar para poder tener hecha esta actividad, ¿sí? Recuerden que este tema es muy importante. A partir de este momento van a usar mucho este tipo de relaciones. Bueno, vamos a compartir el primer ejercicio. Dice, calculen la cantidad de moléculas expresada en moles y el número de moléculas presentes en 1 miligramo de trióxido de azufre . 1 miligramo de trióxido de azufre, 1 kilogramo de ácido fosfórico, y 1 gramo de tetrabromuro de carbono. Nos pide entonces cuántos moles y qué número de partículas. Bien, entonces recordemos un poquitito. En este ejercicio vamos a completar con toda la tablita, ¿sí? A partir de 2 ejercicios más adelante, lo que vamos a tratar de hacer es de solamente tener aquello que vamos a calcular realmente, no vamos a hacer toda la tabla. Entonces, 1 mol tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de trióxido de azufre, y vamos a tener 32 más 48, 80. Luego, 1 mol tiene 6,02 por 10 a la 23. Vamos a tener 4 por 16 es 64, más 31 es 95. Perdón, 64 más 91, más 31, 95, más 3, 98 gramos. 1 mol de tetrabromuro de carbono tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. El bromo es 80, 80 por 4, 8 por 4, 32, 320, más 12, 332 gramos. Bien. La única dificultad que tiene este ejercicio es el siguiente, que tenemos el dato en miligramos, el dato en kilogramos, bueno, y acá está en gramos. Y hasta ahora lo único que tenemos acá arriba lo tenemos en gramos. Por lo tanto, esto lo voy a pasar a gramos, que hay que dividirlo por 1000, y esto hay que multiplicarlo por 1000. ¿Sí? La regla de 3 sería la siguiente, vamos a tener que relacionar gramos y luego moles, y luego vamos a tener que relacionar número de partículas, así con los 3 ejercicios. Entonces, vamos a arrancar con el trióxido de azufre. Vamos a decir que en 80 gramos de trióxido de azufre va a haber 1 mol de trióxido de azufre y 6,02 por 10 a la 23 moléculas de trióxido de azufre. Si yo tengo 0,001 gramo de trióxido de azufre,
cuántos moles voy a tener y cuántas moléculas voy a tener. Entonces, vamos a decir que 0,01 lo voy a multiplicar por 1 y luego lo voy a dividir por 80. 0,001 dividido 80, esto me va a dar 1,25 por 10 a la menos 5 mol de trióxido de azufre. Luego voy a tener dos posibilidades, o hago gramos con número de moléculas, o hago mol con número de moléculas. Voy a trabajar con el número de moléculas directamente, y 1,25 por 10 a la menos 5 lo voy a multiplicar por 6,02 por 10 a la 23. ¿Por qué utilizo esto? Porque divido por 1. Entonces es directamente la multiplicación. 7,53 por 10 a la 18 moléculas de trióxido de azufre. Bien. Vamos a el ácido fosfórico. Lo mismo. Voy a poner 98 gramos de ácido fosfórico, que va a tener un mol, que va a tener, ácido fosfórico, que va a tener un mol de ácido fosfórico, y también va a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido fosfórico. Luego vamos a tener 1000 gramos de ácido fosfórico, que va a tener entonces 1000 dividido 98, me va a dar 10,2. Y por último, vamos a usar ese 10,2 y lo vamos a multiplicar por 6,02 por 10 a la 23. Y esto nos va a dar 6,14 por 10 a la 24 moléculas de ácido fosfórico. Dejé el último para que vean que también se puede calcular con fórmulas. Yo les había dicho que la cantidad de moles va a ser igual a la masa sobre la masa molar. O sea, para el tetrabromuro de carbono, la cantidad de moles sería, la masa es 1 gramo, y la masa molar va a ser 332 gramos sobre mol. Gramo con gramo se me va, y esto me va a terminar dando 1 dividido 332, 3,01 por 10 a la menos 3 mol. También les había dicho, y si no lo dije lo comento, que cantidad de moles va a ser igual a 6,02, perdón, el número de moléculas, número de partículas, dividido el número de Avogadro, y esto me va a dar la cantidad de moles. Entonces, vamos a decir que lo que tengo que sacar es número de partículas. Número de partículas. Y esto va a ser igual al número de Avogadro por la cantidad de moles. ¿Sí? Voy a reemplazar y digo, esto va a ser igual a, el número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23 moléculas de tetrabromuro de carbono, y recordemos que esto es en un mol. ¿Sí? Ahora, luego voy a multiplicar por la cantidad de moles. 3,01 por 10 a la menos 3 mol.
por 6.02 por 10 a la 23, y esto me va a dar 1,81 por 10 a la 23 moléculas de tetrabromuro de carbono. Como verán, se puede hacer con regla de 3 o se puede realizar con formulita. Ustedes eligen el método que más les gusta. Si se sienten más seguros con reglas de 3, lo hacen con regla de 3. Si se sienten seguros con fórmula, lo hacen con fórmula. Lo que vamos a tener que tener en cuenta es que la fórmula solamente la vamos a utilizar para cuando trabajamos en una sola columna, ¿sí? No cuando estamos discriminando moléculas con átomos, porque ahí sí podemos llegar a cometer un error. Entonces yo preferiría que la formulita no la utilicen, sí que realizan reglas de 3. Ahora, cuando estén trabajando en una sola columna, o hacen regla de 3 o hacen formulita. Esta fórmula en especial la vamos a utilizar mucho en soluciones, así que ténganlo en cuenta, y también en gases. ¿Está? Bien. Vamos al segundo ejercicio. Dice, se dispone de una masa de etano que contiene 3,01 por 10 a la 21 átomos de hidrógeno. Calcular la masa expresada en gramos de etano, la cantidad de etano expresado en milimoles y el número total de átomos presente en la muestra y la masa expresada en gramos de una molécula de etano. Bien, bueno, vamos a borrar primero el pizarrón. Y vamos a ir por partes, dijo Jack el Destripador. Nos dice que tenemos carbono 3, hidrógeno 6, carbono 2, hidrógeno 6. Vamos a tener que un mol tiene 6,02 por 10 a la 23, y vamos a tener 24 más 6, 30 gramos. Y las incógnitas son la masa A, y tenemos átomos de hidrógeno, o sea que esto vamos a tener que discriminar átomos de hidrógeno. Por cada molécula de metano vamos a tener 6 moles de átomos de hidrógeno, es decir, 6 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, y esto va a ser 6 por 1 gramo. Y el ejercicio dice, la masa expresada en gramos de etano, si tengo 3,01 por 10 a la 22, 3,01 por 10 a la 22 átomos de hidrógeno. Hay que sacar la masa de etano, hay que sacar la cantidad de etano expresado en milimoles. Ahora vamos a ver qué es un milimol. Milimol. Luego, el número total de átomos presentes en la muestra, o sea que vamos a tener que discriminar también lo que sería carbono y lo que sería átomos totales. Tenemos que sacar el número de átomos totales, X átomos totales. Y por último, tenemos que sacar la masa en gramos de una molécula X gramos. Bien. Bueno, vamos a terminar de completar esto. Nos pide la cantidad de átomos totales, el número de átomos totales. Entonces, vamos a decir que de carbono
Como tengo un 2 como subíndice, como atomicidad, vamos a tener 2 moles. O sea que vamos a tener 8 moles de átomos totales. Y no voy a completar más lo del carbono, ¿por qué? Porque no tengo que calcular nada, así que dejo eso. Pero esto va a ser 8 por 6,02 por 10 a la 23 átomos totales. ¿Sí? En un mol de etano vamos a tener, 8 moles de átomos totales, o sea, en 6,02 por 10 a la 23 moléculas de etano, va a haber 8 por 6,02 por 10 a la 23 átomos totales. Recuerden que tanto el número de moles, la cantidad de moles de moléculas nunca va a ser igual a el número de átomos totales, de moles de átomos totales. Lo mismo pasa con el número de partículas. El número de partículas de molécula nunca va a ser igual a el número de partículas de átomos, ¿sí? Bien, entonces, la historia es, arrancamos desde acá. El ejercicio me da el dato en átomos de hidrógeno. Por lo tanto, lo que voy a tener que buscar va a ser átomos de hidrógeno. Y voy a tener que relacionar con átomos totales, voy a tener que relacionar con gramos y voy a tener que relacionar con mol, que luego vamos a aprender cómo se pasa a milimol. Entonces, vamos a decir que 3,01 por 10 a la 22 átomos de hidrógeno, perdón, 6 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno van a estar en 30 gramos de carbono 2, hidrógeno 6. Y también van a estar en un mol de carbono 2, hidrógeno 6. Y también van a estar en 8 por 6,02 por 10 a la 23 átomos totales. Vamos al dato del ejercicio. Si tengo 3,01 por 10 a la 22 átomos de hidrógeno, ¿cuántos gramos? ¿Cuántos moles? ¿Qué número de átomos totales? Hacemos la regla de 3. Y decimos 3,01 por 10 a la 22 multiplicado por 30 dividido, abro paréntesis, 6 por 6,02 por 10 a la 23 me da 0,25 gramos. 0,25 gramos de carbono 2, hidrógeno 6. Esto lo voy a multiplicar por 1, es 0,25, lo divido por 30, me va a dar 8,33 por 10 a la menos 9. 8,33 por 10 a la menos 9 moles de carbono, hidrógeno 6. Perdón, a la menos 3. Luego, yo lo que podría hacer es este mismo número lo multiplico por 8 por 6,02 por 10 a la 23 y luego, como hay que dividir por 1, la multiplicación directamente. Entonces, por 8 por 6,02 por 10 a la 23, esto te da 4,01 por 10 a la 22. 4,01 por 10 a la 22 átomos totales. Esto, vamos a decir que un mol tiene 1000 milimoles. Si yo tengo 8,33 por 10 a la menos 3 mol, vamos a tener que multiplicar por 1000. 8,33 por 10 a la menos 3
lo multiplico por 1000, y esto te da 8,33 milimoles de carbono 2, hidrógeno 6. Bien. Tenemos que sacar el valor de la masa de una molécula de etano. Y recordemos que hay dos maneras de hacerlo. Una podría ser, por ejemplo, que la masa molecular relativa de carbono 2, hidrógeno 6 es 30 UMA. Si yo eso lo multiplico por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos por cada UMA, lo que voy a sacar por definición es la masa absoluta, es decir, la masa de una molécula de etano. Y esto nos va a terminar dando 30 por 1,66 por 10 a la menos 24, nos va a dar 4,98 por 10 a la 23 gramos. La otra manera es relacionar número de partículas, porque estamos hablando de número de partículas, con gramos. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que 6,02 por 10 a la 23, carbono 2, hidrógeno 6, va a tener una masa de 30 gramos. Si tengo una molécula de carbono 2, hidrógeno 6, X, y esto me va a dar 30 dividido 6,02 por 10 a la 23, 4,98 por 10 a la menos 23, 4,98 por 10 a la menos 23 gramos. Y ahí tenemos la masa de una molécula. También se podría sacar con las formulitas, no es imposible, se puede hacer, pero bueno, ya mostré dos maneras de poder hacerlo, ¿sí?